Hola, ¿qué tal a todos, queridos amigos de Elecciones Bíblicas Podcast? Bienvenidos una vez más al episodio número 67 de este programa, donde analizamos el texto de forma expositiva. Hablamos del texto bíblico y para nosotros es un gusto acompañarles en un nuevo episodio. Dubait, ¿cómo va todo? Muy bien, John. Gracias a Dios por estar aquí en esta cita para encontrarnos con el texto bíblico. En este caso, Juan capítulo 10, primeros 21 versículos. Seguimos avanzando en este estudio del Evangelio según San Juan, que ha sido un estudio revelador, un estudio que nos ha dejado muchas lecciones y elecciones posibles. Seguimos avanzando y en la medida en que vamos avanzando en el Evangelio, vamos profundizando. Creo que estamos en un ejercicio de profundidad, como si estuviéramos en el mar y cada vez bajamos más y conocemos más a Jesús. Y hoy no es la excepción. Vamos a hablar de dos frases muy importantes de Jesús. Yo soy el buen pastor y yo soy la puerta. Pero eso en un contexto particular, en un contexto de un milagro, en un contexto de una conversación con los judíos, en un contexto de una conversación con los fariseos. Y qué bueno ver el texto en su contexto. De manera que, Dubait, cuéntenos en qué versión vamos a leer hoy el texto bíblico y adelante con la lectura. Pero me equivoqué. Qué pena con nuestros oyentes. Antes, cuéntenos qué vamos a aprender hoy. Mejor, primero, ¿qué vamos a aprender hoy? Pues hoy vamos a ver en qué consiste escuchar la voz del pastor Jesús. ¿Sí? A Jesús, cómo él llama por nombre a las ovejas. ¿Qué significa eso? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué autoridad tiene él para ponerse en el papel de un pastor? ¿Qué impacto tendría sobre nuestras vidas? Y si en algún momento nosotros pasamos al papel de pastor, ¿cuáles podrían ser nuestras posturas? Así es, hoy estaremos entonces hablando de un pastor, de su voz, de escucharle, de las ovejas De la y bueno, puerta. de la puerta, correcto. Invitamos entonces a nuestros oyentes a que se unan a nosotros con la lectura bíblica. Le invito a que tenga, si le es posible, su Biblia abierta, que siga con nosotros la lectura bíblica, la conversación. Y ahora sí, Dubait, es el momento. Cuéntenos en qué versión vamos a escuchar la lectura bíblica hoy. Vamos a leerlo en esta oportunidad en la Biblia de Jerusalén. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas escuchan su voz, y a sus ovejas las llama una por una y les saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz, pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo, entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, porque es asalariado. Y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí. Como me conoce el Padre, y yo conozco a mi Padre, y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida
para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Se produjo otra vez una disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le escucháis? Pero otros decían: esas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Ahí termina la lectura del día de hoy. Dwight, muchísimas gracias. Como ya los oyentes pueden darse cuenta, hoy vamos a hablar de una conversación que tiene Jesús. Jesús sigue enseñando y utiliza una metáfora, y es la metáfora del ser pastor, la metáfora del cuidar las ovejas, y sobre esto estaremos hablando el día de hoy. Permítame antes contar un poco el contexto, porque esa conversación se da en el marco de algo que pasó antes, en el capítulo 9. Y precisamente tiene que ver con la sanidad de un hombre ciego. Ese episodio, sobre ese pasaje hablamos hace 8 días, así que si no lo han escuchado, le invitamos a que después de escuchar puedan escuchar el pasado, porque está muy interesante y trata acerca de un hombre ciego de nacimiento, a quien Jesús sana, y que se genera todo un revuelo, una discusión, una investigación acerca de por qué Jesús lo sanó, si realmente lo sanó Jesús, por qué lo sanó un día sábado, y porque este hombre en últimas fue sano no solamente de sus ojos físicos, sino de sus ojos espirituales, sus ojos internos. Su corazón se abrió, su corazón pudo ver, pudo creer, pudo adorar, y precisamente ese pasaje termina en el versículo 21 que usted nos leyó, Dwight, haciendo referencia al ciego. Entonces, como si el pasaje siguiera y terminara aquí. Luego de la sanidad al ciego, luego de lo que sucedió, Jesús habla directamente con los fariseos y les dice: mire, aquí el problema es que ustedes, que creen que ven, en realidad no ven. Si ustedes vieran, se darían cuenta de las cosas, pero al contrario, ustedes son ciegos y no quieren ver lo que está aquí. Les aseguro, de verdad les aseguro, de cierto os digo, que hay quienes no entran por la puerta al redil de las ovejas, sino que entran por otra parte, y son ladrones y salteadores. Y aquí Jesús comienza a hablar en un lenguaje que ellos conocían, porque muchos de los que estaban allí eran pastores. El pastoreo es una labor de hace muchísimos años, estaba presente en las tierras bíblicas, y Jesús ahora toma un lenguaje, un ejemplo, una metáfora de algo muy común para ellos, y espera que por medio de esa metáfora ellos puedan entenderle. Tenemos que decirles que no le entendieron, y Dios nos ayude hoy a entender lo que Jesús nos quiere decir con esta metáfora. Comencemos, Dubái, entonces, después de este contexto. ¿Qué decir de la primera parte del discurso de Jesús, ¿no? Jesús habla de un ladrón, Jesús habla de un salteador, Jesús habla de un pastor que conoce las ovejas, y por supuesto habla de unas ovejas que reconocen la voz del pastor. Adelante. En este caso escuchamos en este lenguaje sencillo que era de su día a día, pues unas palabras en donde era fácil identificar, porque algunas cosas estaban transparentes. Él es el buen pastor y él lo está declarando abiertamente. Pero también nos habla de los salteadores, es lo que primero empieza a exponernos: el que escala por otro lado, el que no entra por la puerta, y los que escuchan la voz, los que sí están escuchando. Entonces, en este público que está viendo el milagro, el ciego que está viendo, pues están escuchando esa voz, y hay quienes están contrariados por ello. Entonces empieza como a ponerse blanco y en botella la leche. Estos empiezan a identificarse como, se podría decir, los que están siendo ladrones y salteadores, quienes no están ya como voz autorizada para la gente no les está escuchando. Así es, creo que precisamente Jesús hace referencia a esas personas que siguen hablando, ¿no? Esos fariseos que ya hicieron una investigación, que no quieren aceptar que Jesús hizo el milagro,
y que comienzan a llamar a los padres de aquel hombre que estaba ciego y llaman al hombre, tanto le critican al hombre que lo expulsan de la sinagoga y son voces que ya la gente no quiere escuchar. Y Jesús está aquí hablando de que en ese ejemplo del redil, pues hay gente que va a entrar, son ladrones, son bandidos, pero algo particular sucede y es que las ovejas no les escuchan porque ya no reconocen su voz, les es una voz extraña para ellos. Contrario sucede a cuando las ovejas escuchan la voz del pastor. Hace unos días estuvimos hablando con Dwight, eso es así como paréntesis, de una escuela para pastores que hay aquí en España. Dwight, ¿usted cómo se enteró de eso, de ese proyecto? Es una iniciativa que ha tenido el interés de que la gente vuelva a los pueblos, que vuelva al campo. Entonces, ha sido una iniciativa premiada por parte de Europa. Tiene incentivos económicos para que se lleve a cabo. Y es muy bonito porque hay gente de diferentes edades, gente muy joven, hasta gente que ya es más mayor, que quieren ir otra vez al campo a cuidar ovejas. Aquí en España el campo ha tenido una tradición cultural muy grande. Hay ciertos días en los cuales las calles de Madrid se abren para que los pastores atraviesen, atraviesen Madrid en su tránsito, de que las ovejas van hacia el sur buscando un poquito más de calor en tiempos de frío, o al revés, que busquen un poco de frescura en tiempos cuando el sur se pone caliente, entonces ellas van en dirección hacia el norte. Todos esos cuidados se preservan culturalmente y se quiere que haya más gente que tenga esa sensibilidad y que preserven ese cuidado que se tiene por la ganadería, bueno, hay diferentes tipos de ganado y todos ellos se aprenden. Cuando usted me compartió la idea, yo entré y miré escuela de pastor, me pareció muy interesante. Aparte, aquí en Andalucía, que es la región donde estamos, uno ve por la televisión local unos proyectos de pastoreo muy interesantes y se ve al pastor cuidando sus ovejas. Vi un video donde hay un rebaño de ovejas y hacen el ejercicio con varios pastores. Cada pastor va y llama a las ovejas y las ovejas, o sea, pasan 3 pastores y las ovejas son quietas, se escuchan los llamados, se escuchan los silbidos y las ovejas son quietas. Pero llega el pastor de sus ovejas y simplemente un silbido y todas las ovejas se reúnen donde está el pastor. Y precisamente las ovejas tienen esa característica, oyen la voz de su pastor y tienen la capacidad para identificarla. Y Jesús les está diciendo eso. Mire, las ovejas oyen la voz del pastor, identifican su voz. Va a haber ladrones, va a haber salteadores, pero las ovejas no escuchan las voces extrañas. Y qué bueno que nosotros podamos convertirnos hoy en ovejas que escuchan la voz de su pastor y lo reconocen. Permítanme conectar con el pasaje anterior. Aquel hombre que estaba ciego, ¿qué fue lo primero que hizo? Cuando Jesús le habló, lo escuchó y reconoció su voz y fue e hizo lo que Jesús le había dicho: ve y lávate. El hombre fue y se lavó y regresó viendo. Y claro, una cantidad de fariseos van a hablar alrededor. Jesús los va a identificar como los ladrones y los bandidos, que ya no les quieren escuchar. Y estábamos hablando ahorita, Dubái, con usted acerca de tantas voces que hoy escuchamos y voces que ya no son reconocidas. ¿Y qué tan necesario es escuchar la voz de Jesús hoy, en pleno siglo XXI? Así es, muchas voces, voces que vienen de los expertos, voces que vienen de los medios, voces que vienen de los amigos por las calles, tantas voces. ¿Y cuál autorizada? Parece que ninguna fuera suficientemente autorizada. Ni siquiera las voces de las autoridades religiosas, no, mucho menos. Parece que esas son incluso menos autorizadas y reconocidas por la gente. Pero si en medio de todo ese barullo escuchamos esa voz que nos pronuncia el nombre, y eso como que tiene un lugarcito allá en la mente, una conexión vital, y si somos capaces de identificarla y prestarle atención, pues habremos ganado muchísimo.
por lo menos haber escuchado esa voz. Usted menciona algo y es el llamarle por su nombre. Y es que este pastor es muy importante, es muy particular y vamos a ver en adelante algunas de sus características. Llama a cada oveja por su nombre. Y eso es importante. Ahorita estábamos hablando de la diferencia de cuando uno recibe un llamado para todos, la diferencia cuando uno recibe un llamado para cada uno. Allí hay un elemento muy diferenciador. Así que aquí el pastor llama a cada oveja por su nombre, la saca del redil. Cuando las ha sacado, va delante de ellas. Esa imagen me parece muy, muy bonita. Las ovejas siguen el pastor. El pastor no va atrás dando rejo para que las ovejas caminen. El pastor va adelante. Y las ovejas que lo conocen le siguen porque reconocen su voz. Qué bueno que hoy podamos comenzar a pensar si reconocemos la voz de nuestro pastor. Si en nuestra mente lo que escuchamos, lo que más escuchamos, y la voz que nos es más natural es la voz de Jesús hablando nuestras vidas, ¿no? O si escuchamos otras voces. ¿Y qué nivel de credibilidad les damos? Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Y a mí me preocupa que hoy tampoco lo hagamos. Que Dios nos ayude a escuchar su voz, a reconocer precisamente que Él es el buen pastor. Lo que sigue es otra imagen. Jesús les dice: yo soy la puerta de las ovejas. Sigue hablando de ese rebaño y sigue hablando de ovejas, pero ahora se identifica con la puerta. Y es que para que una oveja salga de su redil y vaya y busque pastos y se alimente y viva al natural, debe pasar por la puerta. Y Él dice: yo soy la puerta. ¿Qué significa, Dwight, ese yo soy la puerta? Pues es que todo el cristianismo, más que una institución, es una persona. Es Cristo, es Cristo. Es Él. Sí, más que nada, más que todo, sí, cuando uno piensa yo soy cristiano, ¿en qué piensa? ¿En una institución? ¿En una denominación? ¿O en la persona de Cristo? Él es la puerta. Y atravesar las cosas a través de Él permite que uno salga y encuentre pastos. Y si eso no fuera suficientemente claro, ¿qué pastos encuentra? ¿Qué pastos caracteriza a Él como el elemento que necesita la oveja para el insumo, para su nutrición, más bien, para su nutrición? Y dice, tener vida, que tenga vida y vida en abundancia, es la característica. Y está opuesto a que lo otro es caracterizado por lo que es robar, matar y destruir. Entonces, opuesto a los asuntos de la vida, al quehacer de la vida, está pues un panorama de muerte, destrucción y hurto. Me parece muy bonito pensar en esa imagen de Jesús como puerta, donde tenemos que pasar por Él para tener vida y vida eterna, para tener libertad, para hallar sosiego, para hallar pastos. ¿Qué más quiere una oveja que vivir tranquila? De por sí las ovejas tienen una característica de eso, de tranquilidad, de serenidad, y es que pasan por la puerta. Y qué bueno que hoy, si alguien nos está escuchando y tiene en su vida alguna preocupación, alguna dificultad, pueda ver en Jesús la puerta a la vida eterna, pueda ver la puerta a la libertad. Y como si fuera poco, Jesús entonces da otra revelación: yo soy el buen pastor. Soy la puerta, pasen por aquí para tener vida eterna, pero además de eso soy el buen pastor. Y es un buen pastor maravilloso. Ya hemos dicho que habla, ya hemos dicho que conoce a cada oveja, ya hemos dicho que la llama por su nombre, pero aquí dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. Y es una contraposición entre el asalariado, el pastor no es el pastor, es el asalariado mejor, al que no le pertenecen las ovejas. ¿Qué hace el asalariado? Cuando el lobo se acerca, él dice: a ver, ¿está mi vida o la vida de las ovejas? Más importante mi vida, yo me voy de aquí.
las abandona, huye. Y el lobo viene y hace lo que hace el lobo, que es atacar y dispersarlas. Huye siendo un asalariado porque no le importan las ovejas. Pero contrario a eso, Jesús es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Qué imagen tan bonita esa. Y ahorita yo sé que Dubén nos va a hablar algo de lo que significa dar la vida y volverla a tomar. Es otra característica del pastor. Pero yo termino esto diciendo que yo soy el buen pastor, repite Jesús, y conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Aquí la importancia del conocimiento. Él nos conoce. Recuerdo el Salmo que dice que Él nos conoce, se acuerda de nuestra condición. Sabe de dónde venimos. Él nos hizo. Somos creados por Él. Así que Él nos conoce. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Dwight, ¿qué significa para usted? Dwight, ¿qué significa para usted este hecho importante acerca de el poder que tiene el pastor para dar su vida y volverla a tomar? Pues un pastor debe tener la suficiente competencia para afrontar los riesgos. Si ponemos a un pastor que queda como expuesto, vulnerable, pues tendremos unas ovejas en situación de compromiso. Pero en este caso tenemos unas ovejas muy bien protegidas, porque tenemos las ovejas con la garantía de que su pastor tiene la capacidad de que en el caso extremo en que tenga que dar su vida, y que tuvo ese caso extremo de tener que dar su vida, la vuelve a tomar, pues resucita y ha resucitado. Entonces, ¿qué más se le pide a un pastor? Si puede asumir el riesgo más extremo. Así que las ovejas estamos muy bien cuidadas. Es que es un deleite ser parte de este rebaño. Y hay otra cosa. Jesús les dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Ellas van a escuchar mi voz y entonces habrá un solo rebaño y un solo pastor. Me parece muy bonito escuchar esto y saber que Él tiene en cuenta esto, que hay otros rediles y que Él va a ir a traerlas. Creo que con nosotros hizo lo propio, éramos de otro redil y fue por nosotros y nos trajo. Pero en este momento sigue haciéndolo Él y sigue transformando Él a esas ovejas. No es tarea nuestra ir a transformar otras ovejas o tener una pistola para traerlas ni para convertirlas. Es Él el que hace el trabajo. Y qué bueno entender que Él en su potestad, pues bueno, va y les habla a ellas y ellas le escuchan y hacen parte de un solo rebaño porque Él es un solo pastor. Qué bueno tener un pastor entonces que sea así con nosotros. Un pastor que nos conoce, un pastor que nos conoce el nombre, un pastor que nos habla, un pastor que da su vida por nosotros, un pastor al que le pertenecemos, un pastor que nos cuida, un pastor que es la puerta que nos abre para que tengamos vida eterna. Dwight, frente a ese pastor, ¿cuál sería entonces el llamado que tenemos hoy nosotros? ¿Cuál sería el rol que deberíamos cumplir? Por una parte tenemos el de que en tantas voces que escuchamos, pues identifiquemos esa voz que Él nos está haciendo. Ese silbido que usted nos mencionaba hace un momentico de la Escuela de Pastores de Andalucía, ese silbido característico o esa voz, esa palabra, pues cuando escuchemos nuestro nombre, acudamos. Esa es una de las posturas que se requieren por parte de mí como oveja. Y si necesito pasar al papel de pastor, a otro papel, ¿sí? Entonces yo ser capaz de tener esa visión amplia, de saber que Él le habla a otras de otro redil, de otra manera distinta a la como me habló a mí, porque ella es otra oveja distinta a mí y tiene otra manera de
interactuar con su pastor. Entonces, ¿quién soy yo para saber de qué manera Dios le esté hablando? Imagínese usted una oveja que se ponga enojada porque el pastor hizo un chiflido diferente para llamar a otra oveja. O que una oveja vaya y le diga al pastor, no, 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 así no se llaman las ovejas se llaman ba, no be, sino ba, o bi, o como sea. ¿Quién es el que sabe cómo llamar las ovejas? ¿No es el pastor? Creo que estamos, y que este pasaje en lo personal a mí me ha dejado una palabra, es al natural, que tenemos que ser ovejas al natural. No ovejas impostadas, no ovejas tratando de ser ovejas, sino siendo ovejas. Si eres el buen pastor, ¿cuál es mi rol? Ser oveja. ¿Y una oveja qué hace? Vive dependiendo de su pastor. Escucha su voz. Mira, qué importante es eso. Escuchar la voz del pastor, reconocerla. ¿Van a haber otros pastores? Sí, Jesús dice acá. Bueno, no pastores, ladrones, asaltadores. Van a trepar el muro y van a llegar ahí y van a llamar las ovejas. Pero las ovejas, ¿qué hacen? Pues como ya conocen la voz de su pastor, no lo van a seguir porque esa voz es una voz extraña. No dice que las ovejas no van a escuchar las otras voces, sí las van a escuchar. Lo que va a pasar es que no la van a seguir porque es una voz extraña. Así que qué bueno que podamos ser ovejas al natural. Ovejas que reconozcamos al pastor, ovejas que escuchemos su voz, ovejas que sigamos su voz. Creo que son retos que nos presenta el texto y que también nos da tranquilidad y también nos brinda esa paz en nuestra vida. Qué bueno ser parte del rebaño de Jesús. Qué bueno tenerlo como nuestro buen pastor. Los que escuchaban a Jesús, pues estas palabras les generaron una distensión, una lucha entre ellos. Por un lado, unos decían, está loco, está endemoniado, no podemos hacerle caso, ¿cómo así que es el pastor y cómo así que vida eterna? ¿Qué es eso? Otros decían, esas palabras pues no son de un loco, no son de un endemoniado. Se hacían una pregunta, ¿puede acaso un demonio abrirles los ojos a los ciegos? Y por eso decíamos que este pasaje es el cierre precisamente del milagro. ¿Qué significa esto, Dubái? ¿Cómo entender entonces que la evidencia de Jesús está también en lo que Él hace, resultado de su voz? Pues ocurre que esta voz que dijo sea la luz, que esta voz que constituyó el universo, pues fue capaz de darle la vida a este ciego, y es justamente lo que ha motivado toda esta discusión, ¿sí? Y entonces ellos lo que tienen es que ahora discernir, juzgar. Entonces, ¿qué es ante lo que han escuchado, cuál va a ser su postura? Y entonces dicen, es que a este hombre le ha dado la vista. Y como usted señalaba, una vista que trascendía más de lo orgánico, más de que sus órganos ahora estaban restaurados y podía apreciar el color, podía apreciar todo perfectamente, sino que se extendía aún más, y saber ahora que pues estaban frente al que le había dado los ojos del corazón, le había abierto los ojos del corazón, y ahora entendía a tal punto que era capaz de encontrarse con Cristo y decir, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús dice, el que habla contigo, este es. Y este hombre tranquilamente, sí, como una oveja que ha aprendido la voz del que le cuida y le quiere, entonces dice, creo, Señor, y le adoró. Esa es la reacción última de alguien que ha recibido este cuidado máximo del pastor, la vida eterna. Correcto. Creo que en ese ejemplo de este hombre podemos ver precisamente cómo es el ejemplo de una oveja que le escucha, de una oveja que entiende lo que el pastor le está diciendo, de una oveja que le reconoce, de una oveja que sin más y frente a ese pastor lo que hace es creerle y lo que hace es adorarle. La conversación va a seguir porque días después
por esos días se celebraba en Jerusalén una fiesta muy importante, y Jesús va a seguir hablando un poco acerca de su identidad, y los judíos, los fariseos van a seguir hablando con Jesús, y esas palabras van a seguir estando en el corazón de ellos y pensando mucho en lo que significa quién es Jesús, lo que significa que Él sea el buen pastor. Pero sobre eso estaremos hablando dentro de 8 días, así que invitamos a nuestros oyentes a que nos acompañen el próximo viernes en las horas de la mañana con un nuevo episodio, porque seguimos estudiando Juan capítulo 10. Pero para ir terminando, Dwight, tenga usted unas palabras de cierre. ¿Cuál sería la lección y la elección de este pasaje? Pues ante esta presentación de Jesús como puerta a través de la cual puedo ingresar y encontrar abundancia de provisión de todas las cosas que me hacen falta en la vida, lo más importante, la vida y vida en abundancia, opuesta a lo que era ese panorama de muerte, destrucción y hurto, que es lo que abunda a nuestro entorno. Entonces, ante esa entrada por esa puerta y tener la confianza de que Jesús, como pastor, es capaz de dar su vida y de volverla a tomar, y lo mismo va a pasar conmigo, que en el momento en el que yo tenga que dar la vida por alguien, sí, tengo que pues prestar algún servicio que me significa un poquito de sacrificio, se podría decir. Si tengo que dar mi vida, tengo la confianza de que eso hecho en Cristo permite que la vida Él la vuelva a tomar. Resucitaré con Él. Esa es la garantía máxima. Entonces, ante eso, ¿vale la pena escuchar esa voz? Correcto, vale la pena escuchar esa voz. Yo me quisiera quedar con ser una oveja al natural en el redil de Él, en su rebaño. Una oveja al natural, una oveja que tanto ha escuchado la voz de su pastor, que la reconoce. Una oveja que así escucha otras voces, le van a ser extrañas y por lo tanto no las va a seguir. Una oveja que pasa por Él, que lo reconoce como puerta y que va y tiene vida, que tiene libertad, que tiene todos los cuidados que ese pastor le da. Una oveja que vive tranquila porque nadie la va a arrebatar de este rebaño. Una oveja que entiende que hay otras ovejas y que el pastor trata con esas otras ovejas de la manera que Él lo sabe hacer, porque Él es el pastor que todo lo sabe y porque Él es el buen pastor para todos, para mí, para usted, Dwight, para los que nos están escuchando en este podcast. Él es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Qué bueno que hemos tenido este encuentro el día de hoy. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da para compartir su palabra. Y como ya lo habíamos dicho, los invitamos a que nos acompañen dentro de 8 días y seguimos estudiando Juan capítulo 10. Creo que eso ha sido todo por hoy, ¿verdad, Dwight? Así es. Nos faltan otros aspectos por tratar. Por ejemplo, no exploramos mucho lo que pasaba si nos ponemos en un plan asalariado o salteador, alguien que abusa de las ovejas, que también en algún momento podemos pasar a ese plan, pero no insistimos en esta oportunidad al respecto. El tiempo es breve y corre el reloj y bueno, hoy hicimos ese énfasis. Nos despedimos, les hacemos un saludo a todos nuestros oyentes desde Mollina, Andalucía, España, y también desde Málaga, Andalucía, España. Dios les bendiga a todos, bendiciones.